por tener siempre la oportunidad de estar en la casa de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios eterno. Cuando se alegran, pues estamos alegres. Dios es bueno, ha sido bueno con nosotros y seguirá bueno con nosotros. Y siempre Dios alcanza palabra para su iglesia, para su pueblo, usa a sus siervos. A veces los pastores no merecemos nada de parte de Dios. Y esto lo digo generalizadamente porque somos seres humanos falibles. El hecho de estar en un púlpito, o sea, en una tarisma, en un altar, predicando desde el púlpito, ya es luego un milagro de Dios. Es un don de Dios, es la gracia de Dios que no merecemos en realidad. Amén, no lo merecemos. Pero Dios en su infinito amor permitió que hayan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier todo tipo de doctrina que utilizan los hombres con artimañas del error, que los seres humanos lo utilizan con estratagemas, con estrategias humanas para implantar error en las personas. A veces los 5 ministerios no se trata de nombramientos. Voy a hablar un poquito de este tema. Yo sé que a muchos le va a agradar. Algunos esperan que le echen aceite, que le unjan, que le condecoren delante de la gente para servir a Dios. A Dios se le sirve desde el momento en que hemos recibido a Cristo. Desde el momento en que le hemos recibido al Señor somos de provechos para Dios. Desde ese momento que hemos recibido a Cristo somos de provecho para el Señor. Por eso a mí me agrada mucho ciertas congregaciones que desde el primer día le da una oportunidad de agradecimiento a aquel hermano que recibió a Cristo. Yo creo que las iglesias tenemos que entender que desde el momento en que alguien se entregó al Señor, recibió el Espíritu Santo, no estoy hablando el hablar en lengua, estoy hablando de recibir el Espíritu Santo por medio de la fe creyendo en el Señor. Puede pasar al altar, dar una palabra de agradecimiento y el Espíritu Santo puede bajar, descender con poder y usar a esa persona, nuevito, recién bautizado. Pero otra cosa es tener un ministerio ya formado. Por eso hay que saber dar oportunidades también en la iglesia. Es un hermano nuevo que va a pasar y va a su agradecimiento. Y si tiene algún versículo de la palabra lo puede leer. Si quiere cantar puede cantar. Pero tenemos que saber diferenciar la vida de una persona neófita, que es nuevo, significa eso, de un ministro del Señor. Un ministro del Señor es otra cosa. Y un ministro que enseña mal la Biblia debería dejar por un tiempo el ministerio y capacitarse y meterse bien adentro, bien profundo en la palabra de Dios, para poder enseñar correctamente las Escrituras y no predicar un evangelio torcido, un evangelio hueco, un evangelio, como hemos dicho, ¿verdad?, con artimañas humanas, estratagemas de hombres que emplean con artimaña, con astucia, mejor dicho, las artimañas del error. Y vamos entonces a ir a la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículo 4. Esto que estuve hablando no se trata del mensaje,
Se trata solamente de un consejo nada más. Ahora vamos a ir al mensaje en Lucas capítulo 19. En el versículo 1 en adelante vamos a estar compartiendo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para ver, porque había de pasar, para verle, mejor dicho, porque había de pasar por allí. Amén. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra bendita, porque tú eres Dios todopoderoso, maravilloso eres tú, y creemos y esperamos fielmente en tu palabra, y creemos que tú harás la obra que tienes que hacer. Dios, tú eres maravilloso, eres bueno, y te pedimos que hables en esta noche a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Gloria a Dios. En este caso vamos a estar hablando de la conversión de un hombre llamado Zaqueo. Una persona que verdaderamente desde su inicio se convirtió al Señor. Sabemos claramente que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia algo muy importante, que es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males. Y escuchen lo que decía el apóstol Pablo. No voy a dar el texto, pero voy a mencionar esa palabra. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males. No dice que el dinero es el mal. Dice que es el amor al dinero. Y que muchos, extraviándose, fueron traspasados a muchos dolores. El amor al dinero quita la paz del ser humano. Este hombre, Zaqueo, era un hombre judío, era un hombre israelita, era un hombre de la descendencia de Abraham también. Y Zaqueo era una persona publicana, era una persona que amaba el dinero. Todos los publicanos, judíos publicanos, eran personas que la gran mayoría de ellos, creo yo, ¿verdad? No puedo tampoco juzgar sin que la palabra lo diga, pero la gran mayoría eran personas amadoras de dinero. Eran personas traidoras a su nación, decían los judíos. Los que eran publicanos eran los cobradores de impuestos en esa época, que cobraba el impuesto del César, y el César era el rey de los romanos en esa época. Y los romanos, juntamente con el César, eran los emperadores en esa época, eran aquellos que gobernaban en el sentido mundial. Eran conquistadores, eran personas que tenían un régimen de conquista, era un imperio. Y los judíos, los israelitas y otras naciones también estaban bajo ese imperio. Y ellos buscaban personas que cobren impuestos, y lo conseguían. Buscaban personas que conocían bien a su barrio, a su zona. En aquellas épocas se le decía
A los lugares se le decía aldeas. Eran aldeas donde estaban los más pobres. Y después iban también en ciudades, porque habían ciudades también. Pero Jesús andaba por todos lados siempre, en ciudades y en aldeas. ¿Me explico? Entonces, ellos buscaban a alguien que podía o que podría hacer ese trabajo, y buscaban a alguien que podría liderar ese trabajo. Por eso había muchos publicanos que cobraban los impuestos. Era una organización de judíos y ellos lo consideraban a ellos traidores de su nación. Porque ellos tenían que pagar impuesto a un rey de otro país, a un rey de otra nación, a un rey que los oprimía a ellos, que lo tenía a ellos como esclavo. ¿Me están entendiendo? Es como a hoy día, aquí en Paraguay, de repente viene alguien de otro país, viene y sitia al Paraguay, lo pone bajo esclavitud prácticamente, y busca a una persona de nuestro entorno, de nuestro barrio, para que vaya y nos pidan impuestos para llevárselos a ellos y nos obliguen también, porque era obligatorio, el impuesto se tenía que dar sí o sí. Impuesto ya lo dice todo, era una imposición. No era algo voluntario, era una imposición de los romanos para los judíos. Y Zaqueo era un hombre que amaba el dinero y se convirtió en traidor. Era un hombre muy rico. Al correr de los tiempos se volvió un hombre muy rico. Pero como dice el apóstol Pablo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y que extraviándose algunos fueron traspasados a muchos dolores. Yo me imagino la vida de Zaqueo con todo el dinero que él tenía, por traidor de su patria, por traidor de sus compueblanos. Yo me imagino todo el dinero que él tenía. Era como una persona que está estafando, está siendo corrupta y logrando todo aquel dinero. Pero no tenía paz. No tenía paz. Pero no tenía paz. El dinero mal habido nunca da paz. Siempre trae conflictos en la vida del ser humano. Y cuando uno logra riquezas con dineros mal habido, voy a decir, mal recibido, mal ganado, ganancia deshonesta, no trae paz. Trae tristeza, trae angustia, trae dolor. Y Zaqueo se enteró que Jesús iba a pasar, por Jericó. Zaqueo se enteró. Y dice en el versículo 1, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba por la ciudad. Y recorría por esos lugares. Y vamos a leer el versículo 2 también. Pero primero vamos a leer nuevamente. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba a pasar por la ciudad. Pero Zaqueo ya estaba dispuesto a obedecer. Y dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Las imposibilidades que nosotros, mi hermano, tenemos en la vida no deben detenernos para conocer el poder de Dios o el milagro que Cristo tiene para nosotros. Zaqueo era un hombre de baja estatura. Era un hombre que no tenía la posibilidad de ver a Jesús en medio de tanta gente. Él quería conocerlo, quería hablar con él, pero no podía llegar donde estaba Jesús. Este hombre, Zaqueo, era jefe de los publicanos y rico. Él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Nuestras imposibilidades a veces quieren detenernos. ¿Cuál es tu imposibilidad? Su imposibilidad era que era bajito. Y entre tanta gente no podía ver quién era Jesús. Y quería verle a Jesús. Quería conocerle al Señor. ¿Cuál es tu imposibilidad? Él era rico, pero era bajito. Era rico, pero bajito. Era rico, pero no podía ver a Jesús por su baja estatura. ¿Cuál puede ser la imposibilidad de una persona de no ver a Jesús? De no contemplar la gloria de Dios, de no contemplar el milagro de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, la transformación de Dios, la voluntad de Dios en tu vida, en mi vida, de poder lograr a plenitud estar en la perfecta voluntad de Dios. Estamos en el Señor, estamos en la gracia de Dios, pero hay veces que no podemos estar en la perfecta voluntad de Dios. Y la Biblia dice que esa voluntad es agradable. A veces le culpamos a nuestra situación económica. A veces le culpamos a la edad. A veces le culpamos a los hijos, a los padres. A veces le culpamos a nuestra ignorancia, a nuestra falta de nivel académico, de nivel cultural, social. A veces le culpamos a cualquier cosa. El no poder ver a Jesús y nos sometemos a aquello que estamos viviendo, a aquello que se presentó en nuestra vida. No hacemos nada para salir de ese anonimato para con Dios, porque a veces somos como anónimos ante Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo aquí anónimamente, solo, apartado de Dios y Dios para aquel lado. Yo no puedo llegar a conseguir ver, ni conocer, ni recibir nada de Dios. Y a veces vemos que otros le rodean al Señor. Y Zaqueo tuvo esa experiencia de ver una multitud alrededor del Señor. Y que estaban mirándole al Señor, contemplando su rostro, viendo quién era el Señor. Pero no podía, porque era bajito, era pequeñito. Pero él hizo algo. En el versículo 3,
estábamos. Vamos en el versículo 4. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando tenemos la oportunidad de recibir de Dios cosas grandes, a veces es necesario hacer algo. No podemos estar estáticos. No podemos estar tranquilos. Tenemos que hacer algo. ¿Cuántos entienden lo que le digo? No podemos estar con los brazos cruzados, conformes con los cultos del domingo, o con los cultos del miércoles y domingo, o con los cultos de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque el propósito de Dios nunca fue eso. El propósito del Señor nunca fue que nos reunamos todo el tiempo en la iglesia. Es por eso que hoy día los enfermos cristianos se cambian de cama nomás. Se cambia de una cama a otra cama y quieren ser sanados de esa forma. Son como el pueblo de Israel que seguían la nube y que seguían la columna de fuego por la noche. La nube de día y para dónde iba la nube iban ellos. A veces somos así. Somos aquellos que muchas veces buscamos las señales y a veces ya ni buscamos señales. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice la palabra? En mi nombre echarán fuera demonios. Después hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Pondrán su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Promesa de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Pero cuando somos nuevos, esas señales vienen a nosotros. Porque no entendemos, no comprendemos muchas veces. A veces solamente nosotros, cuando somos nuevos, necesitamos ayuda de parte de Dios. Eso no quiere decir que ya no necesitamos ahora, pero a veces Dios te dice, móvete, salí de tu entorno, salí de tu encierro, salí de la condición donde vos estás. ¿Qué está esperando? Está esperando ser viejito. En el nombre de Jesús, un pacto vamos a hacer en esta noche con Dios. Que vamos a movernos, todos nosotros los que estamos aquí, y los que no están aquí, vamos a comunicarle el mensaje, que se mueva, porque Dios va a hacer algo. ¿Qué hizo Zaqueo? Dice que corrió, se adelantó, porque Jesús iba caminando rodeado de gente. La multitud lo apretaba y él iba caminando, y lo más alto podían ver a Jesús. Y aquellos que estaban más cerca podían tocar a Jesús. Entonces él hizo algo. Se nota que no era solamente un hombre ambicioso. Era un hombre muy ambicioso, una persona amadora de dinero, pero era una persona inteligente. Por eso si algún rico, alguna persona muy adinerada me está escuchando, si tú eres un adinerado y lograste mucho dinero, aunque sea injustamente, eres inteligente. Es inteligente la persona, lastimosamente. Hay que decirlo, pero es así. Aunque corrupto, pero inteligente. Porque lograron dinero. Pero yo quiero ser inteligente, no corrupto. Yo quiero tener la sabiduría de arriba del cielo, que primeramente es amable, pacífica, pura, de buen nombre y de buenos frutos para aquellos que anhelan la paz y que anhelan el bien. La sabiduría de arriba.
La sabiduría de la tierra es animal y diabólica, dice Santiago. Pero la de arriba es pacífica, amable, de buenos frutos, no, sin incertidumbre. Si el diablo puede darle sabiduría a la gente, aunque es indirectamente, porque nadie conoce al diablo, porque si el diablo se te aparece tal y como es, no te va a gustar mucho tener tratos con el diablo. Pero le da inteligencia a la gente corrupta. O a lo mejor no es él el que le da la inteligencia, sino que él le incentiva para que sean corruptos. A lo mejor él, porque aprendió muchas cosas ya de la vida del mundo y conoce el mover del mundo, entonces él de lo que aprendió vuelve a encaminarle a los corruptos para que sean más corruptos. Pero así era Zaqueo, era ambicioso del poder económico. ¿Cómo está la iglesia hoy día? ¿Es ambicioso del poder de Dios o no? Ahí está nuestro problema. ¿Qué es más poderoso? ¿El poder económico o el poder del cielo? Por eso yo, como decía recién, si algún rico me está viendo, yo te voy a decir una cosa: el poder económico va a terminar en la tierra, pero el poder de Dios te va a hacer feliz, te va a llenar de gozo y te va a llevar al cielo por la eternidad. Pero a veces ni los cristianos sabemos lo que podemos lograr. A veces ni nosotros sabemos las cosas que podemos lograr. Si nos movemos, si hacemos algo para Dios cada día, y en realidad no es para Dios, en realidad es movernos, y Dios hará lo que tiene que hacer a través de nosotros, porque las señales siguen a los que creen, no a los que están ahí esperando tranquilamente sentados. Y esto resulta en todas las áreas. Vos querés prosperar económicamente también, porque eso es algo bíblico. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero el alma tiene que prosperar, el alma tiene que dejar un legado aquí en la tierra. Somos salvos, vamos a llegar al cielo, vamos a entrar por las puertas de las ciudades. Pero mi hermano, ¿qué legado vamos a llevar en el cielo? ¿Cuál es el legado? ¿Qué quiere decir legado? ¿Cuál es la herencia? La honra que vamos a recibir en el cielo por haber creído. ¿Cuál es? No, pero me detiene el pecado. ¿Qué pecado le va a detener a un cristiano? Si nosotros ni siquiera se puede mencionar la palabra pecado para un cristiano. El cristiano fue limpio de los pecados. Obra de la carne lo que hay. Obra de la carne es. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi amado, ¿qué puede detener a un cristiano que confía y que cree en el Señor? Zaqueo todavía no era cristiano y no le detuvo la multitud que rodeaba a Jesús. La multitud más alta, él era pequeño, casi enano por lo que veo. Sin ofender, ¿verdad? Era muy pequeño. Pero este era un hombre, en primer lugar, por lo que veo, era un hombre ambicioso del poder. Las personas que aman el dinero, los ricos, que se enriquecieron por amor al dinero, son personas ambiciosos del poder. Porque no podemos negar que el dinero tiene cierto poder, ¿verdad?
No podemos negar que necesitamos dinero para comer. No podemos negar que necesitamos riqueza para tener una buena vida. No podemos estar tan tranquilos con los brazos cruzados. No, yo soy pobre y voy a morir pobre. ¿Verdad que no podemos? Podemos creerle a Dios y decirle, Señor, voy a lograr algo. A lo mejor no voy a ser rico, pero voy a lograr más. Pero no voy a amar lo que logro, sino que te voy a amar a ti. Lo que logro, quiero lograrlo para tu servicio. ¿Se entiende, verdad? Porque ese es el problema. El amor al dinero es aquella persona que logra tener mucho dinero, logra tener riquezas, pero es para sí mismo nada más. Es rico para consigo mismo, pero no para con Dios. Es rico para, inclusive a veces, consigo mismo nada más. Por su orgullo, ni para su familia no es rico. Le tiene bien a su familia y todo, pero al final de cuentas todo es por su orgullo nada más. Ahora, las dos caras de la moneda. Ser rico por tu familia, para que tu familia le vaya bien, para que a las personas que están antes que vos, o que fueron antes que vos pobre y vos ahora tenés riqueza, estás honrando el nombre familiar a pesar de que descendés de una herencia pobre. Vos ahora tenés riquezas, empezás a crecer y por el bien de tu familia también, pero enseñándole a tu familia los principios de la vida, lo primero y lo último. Y lo más importante en nuestra vida tiene que ser Dios primeramente. Pero ¿saben qué? Tampoco no podemos pretender ser ricos utilizando todo nuestro tiempo detrás de la riqueza, porque al final se convierte otra vez en amor al dinero. ¿Está entendiendo? No podemos buscar prosperar también todos los días detrás de la prosperidad, porque podemos decir prosperar en un lado y ser rico en otro lado. El hecho de prosperar no quiere decir que soy rico, pero el hecho de ser rico no quiere decir que solo prospero. El cristiano puede prosperar. Tiene la facultad de prosperar, porque tenemos un Dios que nos dice, pedidme y yo te voy a dar. Y una de las cosas que Dios te manda que le pidamos es sabiduría. Pero hay una cosa que hay que entender. Si vos no te moves, no vas a recibir sabiduría. ¿Cómo es eso? No, porque se aprende en el camino y Dios te abre la mente. Yo no puedo decirle, Señor, dame sabiduría para ser rico y no tenés ni un emprendimiento en la vida. Dame sabiduría para ser rico. Y ahora soy sabio y soy rico. No, no funciona así. Dame sabiduría, Señor, para predicar el Evangelio. Y no predicar el Evangelio. Dame dones, Señor, para hacer milagros. Y no te mueves para hacer los milagros. ¿Está entendiendo? Zaqueo entendía bien que conllevaba un esfuerzo poder conocerle al Señor. ¿Y qué hizo Zaqueo? Corrió, dice. Corrió. Y yo me imagino a Zaqueo corriendo alrededor allí y un montón de gente y no podía ver de ningún lado a Jesús. Intentaba por todos los medios, trataba de entrar entre la gente, entre las piernas de las personas y no podía. Pero él se metió en la cabeza, yo tengo que conocer el poder de Dios. Porque Jesús era el poder de Dios encarnado en ese tiempo en la tierra y hasta ahora. ¿Cuántos están entendiendo lo que les digo? Zaqueo sabía lo que Jesús hacía.
que resucitaba muertos, que sanaba leprosos, que era un hombre lleno de amor, lleno de paz, lleno de misericordia, que era una persona que hacía milagros continuamente de todo índole. Él sabía, escuchaba de eso. Por eso él quería ver quién era él. Quería contemplar el rostro de ese hombre tan poderoso. Porque él se le metió en la cabeza y decía dentro de él, este debe ser el Mesías enviado de Dios. La curiosidad hacia lo bueno, hermano, es muy importante. Moisés fue curioso, vio la zarza que se estaba quemando o que se estaba prendiendo, pero que nunca se consumía, ¿verdad? ¿Conocen la historia? Y él veía esa zarza y no se quemaba. Y podemos decir, ¿verdad?, que pasaron varios días y nunca se quemaba, y después la pinta, esta zarza, yo ayer pasé y no se estaba quemándose, pero al final no se quemó. Porque en el desierto pues es normal que se quemen las plantas por el calor tan sofocante que hace en el desierto. Esas zonas de Israel y todos esos alrededores son zonas muy desérticas donde hace mucho calor. Entonces es normal que se quemen algunos árboles que son medio flojitos, porque la zarza dice que es una planta muy rústica, que fácilmente se puede quemar. Una chirca, ¿Ah? como la chirca, acá por ahí, la famosa chirca. Y digamos que como la chirca, pero más que eso otra vez. Como el tártaro, por ejemplo. Y nunca se quemaba, entonces le llamó la atención y se acercó, esto no es normal. Y dice que cuando se acercó, Dios le habló desde la zarza. La curiosidad, tanto en lo bueno y en lo malo, es importante. Para el que quiere ser malo y curioso en lo malo, va a ser más malo por la curiosidad. Y para el que quiere ser bueno y ser santo, cuando más curioso en lo bueno, vas a ser más santo. ¿Cuánto están entendiendo? Adán y Eva fue curiosa en lo malo. Estaba pegando la vuelta sobre ese árbol, ¿verdad?, de la ciencia del bien y del mal. Y ahí estaba, y cerquita del árbol, y ahí estaba la serpiente, y de repente le habla a la serpiente. Y le ofrece del árbol, y dice, no puedo yo comer de ese árbol porque no me es permitido. ¿Y quién te dijo? Ya empieza a hablar con el diablo. Cuando las personas van hacia malos caminos, de seguro vas a empezar a hablar con el diablo y vas a pensar que es con una hermosa chica que estás hablando o con un hermoso muchacho. Pero sin embargo, esa mente diabólica que tienen, ni te imaginas. Tal vez no es un endemoniado, pero su mente cargada de cosas demoníacas. Cargada del sistema de este mundo, cargada de costumbres malignas. Pero tenés curiosidad porque es un lindo muchacho, una linda chica. Tenés curiosidad porque es el modelaje es importante. Es algo, para este mundo es importante el modelaje. Muchas personas que se meten en el modelaje y empiezan bien con pureza nada más, y después terminan allá en el fondo con otras cosas. No estoy diciendo tampoco que el modelaje sea feo, pero desde mi juventud he visto modelos que al principio se modelaban con vaquero, con ropa bien cubierta, con ropa de marca y todo eso, pero después de un momento a otro ya le ves ya con ropa íntima, y después ya le ves ya con otras cosas, ya con artículos eróticos, y después ya va más allá. Y después ya salen revistas Playboy, y la curiosidad nomás te puede llevar a ciertas cosas.
¿Buena o mala? Zaqueo quería ver quién era Jesús porque tenía curiosidad por todo lo que hacía Jesús. Y yo creo fielmente que él decía, este debe ser el Salvador de los judíos, este debe ser el enviado, el Cristo, el Mesías. Y como no pudo entrar entre la gente porque le rodeaba la gente de adelante y de atrás, corrió y se subió a un árbol. A veces, hermano, hay que subir para arriba, no solamente correr. Correr y subir para arriba, que cuesta. Conocer el poder de Dios y que Dios te use, hermano, no es cosa para decir tan fácil. Ser salvo es gratis, totalmente lo puedo decir. Pero conocer al Dios de milagros, al que te va a usar, vale la pena que dediques algo para Él. Vale la pena que sacrifiques cosas para Él. Zaqueo sacrificó su honor. El hombre rico subiendo a un árbol. El hombre rico corriendo como un niño. Imagínate a un hombre rico, ¿verdad? Trajeado de este tiempo, alguien famoso, un presidente, un senador, que se vaya corriendo con su traje. Lo haría. Por su orgullo mismo no lo harían los que son orgullosos. Pero aquellos que se dieron cuenta que su riqueza no es nada comparado con el Mesías, no es nada comparado con el Salvador, con el Cristo. Aquellos que entienden que su paz no proviene de su riqueza, que la paz solamente puede venir de Dios, estarán dispuestos a vencer la vergüenza, el orgullo propio, la arrogancia y todo lo que tenga, tirarlo en la basura y decir: Señor, yo voy a poner de mi parte y voy a seguirte, voy a servirte, voy a esforzarme, voy a continuar, no me voy a entregar, me vas a usar en el nombre de Jesús. Y lo va a hacer el Señor. Zaqueo, Dios lo usó a él después. Porque Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol porque hoy es necesario que yo more en tu casa. Ahora te voy a decir por qué Zaqueo se convirtió de verdad. Él era rico, no necesitaba poder económico. Pero Zaqueo, cuando Jesús se fue a su casa, muchos murmuraban y lo miraban con desprecio porque era un traidor a la nación, un hombre rico que se enriqueció a costa de sus hermanos los judíos, a costa de sus hermanos los israelitas se enriqueció Zaqueo. Y le miraban con desprecio. Entonces, él se daba en cuenta. Y dijo: si a alguien yo he defraudado, le devolveré cuadruplicadamente. En otras palabras, él estaba dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Hoy día, escuche bien lo que le voy a decir. ¿Cuántas personas que dicen que se arrepienten por haber hecho tantas cosas, estafas y miles de cosas malas, son ricos, poderosos, vienen a la iglesia, dicen que se convierten y no son capaces ni siquiera de abrir un lugar para drogadictos, que necesitan del evangelio donde se le pueda tratar no solamente con la palabra de Dios, sino que también que se le pueda tratar a ellos con medicina, con doctores, ciencia médica, psicólogos y otras cosas más. Dicen que se arrepintieron, pero no son capaces de dar un pedazo de pan al hambriento.
Y entramos los que no somos ricos también aquí. Porque ¿qué estamos haciendo? Porque la Biblia dice que Dios escogió a los pobres de este tiempo, hermano, para que seamos ricos en fe. Dios lo dijo. Ricos en fe, hermano. Somos ricos en fe en el nombre de Jesús. Vamos a movernos. Hoy hacemos un pacto con Dios. Vamos a tener compromiso con Dios. ¿De qué vamos a tener miedo ni de quién? Porque la Biblia dice que beberán cosas mortíferas y no les hará daño a los que creen. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Así que hace un pacto. Yo me voy a mover, Señor. Yo voy a hacer algo, Señor. Una palabrita puede ser también. A veces es tu amigo, sabe bien que no quiere escuchar el Evangelio. Pero con sabiduría Dios te da. Echas una semilla sabiamente. Hay semillas que solamente vos con tu pie le haces así a la tierra y echas la semilla y le volvés a cerrar y ese brota. Los que plantan plantas saben bien. Algunos sí que rompen una plantita y hincan en el suelo, le echan agua y después un tiempo después ya crece la planta. ¿Es cierto o no es cierto? Las mujeres. A veces no hay necesidad de hablarle a las personas un chorizo de palabras, sino que con sabiduría al que no quiere recibir. Y al que quiere recibir, enseñarle la palabra. Y si no sabe enseñar, traele a tu pastor para que tu pastor le enseñe. Cuesta arriba a veces Dios manifiesta su poder. ¿Qué estás haciendo? ¿Te esforzaste por traer a alguien a la iglesia hoy? Los que me escuchan por Facebook, ¿te esforzaste para llevar a alguien a Cristo? ¿O te fuiste a invitarle a la hermanita de la otra congregación para traerla a la iglesia otra vez? Eso acá no pasa, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios que no andamos buscando enfermos para cambiar de cama. ¿Cuántos levantan su mano y se deciden a servir al Señor? De verdad. Vamos a movernos, no es solo venir a la iglesia. Vamos a movernos, no es solamente venir a la iglesia. Si supiéramos todo el potencial, el poder que tenemos, Jesús no necesita multitudes para que las almas se salven. Jesús necesita corazones dispuestos. Amado Dios, en esta hora te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia. Dios de la gloria, he predicado tu palabra. He predicado lo que has puesto tú en mi corazón. Y yo quiero ser el primero que pone por obra tu palabra. Señor, Padre, queremos comprender tu grandeza. Solamente, Señor, queremos esforzarnos, ser valientes y ser muy valientes. Seguir para adelante. No entregarnos, Señor mi Dios, al sistema de este mundo. Al sistema de este mundo, Señor. Al mover de este mundo no nos queremos entregar. Esto se viene, Señor, se viene cosas grandes. Porque estamos dispuestos de hacer algo para ti. En el nombre poderoso de Jesús, de orar por los enfermos, de orar por los necesitados, de hablarle de ti a la gente y bendecir a las personas. En el nombre de Jesús lo creemos para gloria de Cristo.